Hace pocos meses, durante un oscuro octubre, un grupo de amigos decidió explorar la cara oculta de Nueva York. Así fue como se toparon con un anuncio publicitario que prometía la experiencia de terror de brujas en Nueva York. Sin dudarlo, decidieron embarcarse en esta aventura única. Durante esos días de octubre, la ciudad de Nueva York estaba envuelta en una atmósfera de misterio y expectación. Las hojas caídas de los árboles formaban alfombras crujientes en las aceras, y el aire fresco traía consigo un aroma a tierra mojada y madera quemada. Mis amigos y yo éramos un grupo unido por nuestra pasión por lo sobrenatural y los eventos paranormales, y siempre estábamos en busca de nuevas experiencias que nos hicieran sentir la adrenalina correr por nuestras venas. Una noche, mientras caminábamos por las bulliciosas calles de Times Square, algo llamó nuestra atención. Un enorme cartel publicitario, iluminado por luces parpadeantes, anunciaba una experiencia única que prometía revelar los oscuros secretos de las brujas en la Gran Manzana. El anuncio era intrigante, con imágenes de antiguos grimorios, calderos burbujeantes y figuras encapuchadas que parecían cobrar vida en la pantalla. La experiencia de terror de brujas en Nueva York, rezaba el eslogan, seguido de una promesa: atrévete a descubrir los rincones más oscuros y aterradores de la ciudad. ¿Tienes el valor? No necesitamos más para decidirnos. La curiosidad y el deseo de enfrentarnos a nuestros miedos nos impulsaron a comprar las entradas en ese mismo instante. Nos encontramos intercambiando miradas emocionadas, imaginando lo que nos esperaba en esa experiencia que prometía ser única e inolvidable. A medida que la fecha se acercaba, nuestras conversaciones se llenaban de especulaciones y teorías sobre lo que íbamos a encontrar. ¿Serían solo actores bien disfrazados en escenarios tétricos? ¿O habría algo más genuino y aterrador detrás de todo? En el fondo, cada uno de nosotros albergaba la esperanza de vivir una experiencia auténtica, algo que nos hiciera cuestionar nuestra percepción de la realidad. Finalmente, el día llegó, y nos reunimos en el punto de encuentro indicado en nuestras entradas. La emoción y el nerviosismo se mezclaban en el aire mientras esperábamos a que nos recogieran para llevarnos al lugar donde se desarrollaría la experiencia. La noche era oscura y fría, perfecta para una aventura de terror. La ubicación era un antiguo edificio abandonado en el corazón de la ciudad. A medida que se acercaban, un inquietante ambiente los envolvía cada vez más. Al ingresar al lugar, una sensación heladora recorría sus cuerpos, pero el grupo estaba dispuesto a enfrentar sus miedos. El vehículo nos dejó en una calle oscura y estrecha, alejada del bullicio de las zonas más concurridas de la ciudad. Frente a nosotros se erguía un imponente edificio de ladrillos rojos, cubierto de enredaderas y con ventanas rotas que parecían ojos vacíos observándonos. Había algo en aquel lugar que parecía sacado de otra época, un vestigio del pasado atrapado en el presente. La entrada estaba custodiada por un portón de hierro forjado, oxidado por el paso del tiempo, que se abrió lentamente con un chirrido escalofriante cuando nos acercamos. El interior del edificio era aún más perturbador. Las paredes estaban decoradas con antiguos tapices deshilachados, y el suelo de madera crujía bajo nuestros pies con cada paso que dábamos. La iluminación era tenue, proporcionada por velas titilantes colocadas estratégicamente para crear sombras danzantes en las paredes. Un silencio sepulcral nos envolvía, roto solo por el ocasional susurro del viento que se colaba por las rendijas y el distante goteo de agua en alguna parte del edificio. Cada uno de nosotros sentía un frío que no era simplemente una respuesta al clima otoñal. Era como si el propio aire estuviera impregnado de una energía oscura y antigua. Mientras avanzábamos por los pasillos, nos dimos cuenta de que estábamos completamente solos. No había otros grupos, ni guías, ni señal alguna de que aquello fuera una atracción turística. Solo nosotros, la penumbra y la creciente sensación de estar siendo observados. Cada esquina parecía esconder un secreto, y cada sombra, una amenaza. La primera sala en la que entramos estaba decorada como un antiguo salón victoriano,
con muebles cubiertos de polvo y espejos empañados que reflejaban nuestra imagen distorsionada. Una chimenea apagada ocupaba un lugar central, y sobre la repisa había retratos de personas con rostros severos y ojos que parecían seguirnos donde quiera que fuéramos. La temperatura pareció descender aún más al adentrarnos en la sala, y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Traté de mantener la calma y recordar que todo esto era parte de la experiencia que habíamos pagado por vivir, pero no pude evitar sentir una opresiva sensación de peligro inminente. Mis amigos también parecían afectados. Sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y temor. Decidimos continuar explorando, convencidos de que lo peor estaba por venir, pero también ansiosos por descubrir lo que nos esperaba en las profundidades de aquel misterioso edificio. A medida que avanzaban, se encontraron con diferentes escenarios que recreaban las historias de brujas famosas de la ciudad. La atmósfera estaba impregnada de un aura tenebrosa y misteriosa. Cada habitación reservaba una nueva sorpresa, desde objetos que se movían solos hasta murmullos escalofriantes. La primera habitación que visitamos estaba decorada como el interior de una cabaña rústica. En el centro, un caldero ennegrecido por el fuego colgaba sobre una chimenea que, a pesar de estar apagada, parecía emanar un calor invisible. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de frascos con líquidos de colores extraños, hierbas secas y cráneos de animales. En una mesa, un grimorio abierto mostraba dibujos de símbolos arcánicos y fórmulas escritas en una lengua que ninguno de nosotros reconocía. El aire estaba cargado con un olor penetrante a hierbas y algo más, algo que no podía identificar pero que me hacía sentir incómodo. De repente, uno de los frascos en la estantería se cayó y se rompió en 1000 pedazos en el suelo, esparciendo un líquido oscuro que se evaporó rápidamente. Nos quedamos paralizados por un momento, sin saber si aquello había sido una simple coincidencia o parte del espectáculo. Justo cuando comenzábamos a relajarnos, un murmullo bajo y gutural comenzó a llenar la habitación. Provenía del grimorio sobre la mesa, cuyas páginas parecían moverse por sí solas. Nos acercamos con cautela, tratando de discernir las palabras que se susurraban, pero eran incomprensibles y perturbadoras. Salimos de la habitación apresuradamente, solo para encontrarnos en un pasillo aún más oscuro. A cada lado había puertas que llevaban a diferentes escenarios, cada uno más aterrador que el anterior. Una de las habitaciones recreaba la historia de Mary Granderson, una supuesta bruja del siglo XVIII que fue acusada de practicar magia negra y condenada a morir en la horca. La habitación estaba llena de réplicas de los instrumentos de tortura que se usaron durante sus interrogatorios, y una figura vestida como un verdugo se alzaba en una esquina, inmóvil pero amenazante. En otra habitación, dedicada a la legendaria Helen Crutchfield, conocida por sus pócimas y hechizos, había frascos de pociones burbujeantes y una figura encapuchada que susurraba hechizos en voz baja. Las luces parpadeaban y las sombras parecían moverse con vida propia, haciendo que nuestro avance fuera cada vez más difícil y aterrador. En una esquina, un gato negro nos observaba con ojos brillantes y sin parpadear, como si pudiera ver más allá de nuestro exterior. Cada paso que dábamos nos sumergía más en el misterio y el terror de aquellas historias. Nos sentimos como si estuviéramos siendo transportados a través del tiempo, viviendo los horrores y las angustias de aquellos acusados de brujería. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva y la sensación de estar siendo observados no nos abandonaba. Sabíamos que todo formaba parte de la experiencia, pero había algo genuinamente perturbador en la manera en que los eventos se desarrollaban, como si estuviéramos siendo testigos de algo más que simples representaciones teatrales. Pero lo que realmente puso a prueba el coraje del grupo fue el encuentro con una bruja real. De repente, una figura enigmática y vestida de negro apareció frente a ellos. Lanzaba conjuros y pronunciaba palabras incomprensibles
que parecían invocar a criaturas del más allá. La experiencia se volvía cada vez más aterradora. En medio de nuestra exploración, llegamos a una habitación que parecía un santuario oculto. Las paredes estaban cubiertas con símbolos tallados en la piedra, y en el centro había un altar adornado con velas negras y cráneos humanos. De la penumbra surgió una figura alta y delgada, envuelta en una capa negra que se movía como si tuviera vida propia. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, y solo sus ojos, dos pozos oscuros y brillantes, eran visibles. La figura comenzó a moverse hacia nosotros con una gracia inquietante, y el aire a su alrededor parecía vibrar con una energía palpable. Nos quedamos petrificados mientras la figura extendía una mano y comenzaba a recitar palabras en una lengua antigua y desconocida. Sus conjuros resonaban en la habitación, haciendo eco en nuestras mentes y provocando una sensación de terror profundo. De repente, las velas en el altar se encendieron con llamas de un verde enfermizo, y las sombras en las paredes parecieron cobrar vida, formando figuras grotescas y distorsionadas que se movían con intención propia. Era como si el mismísimo velo entre nuestro mundo y el más allá se hubiera desgarrado, permitiendo que las entidades del otro lado se manifestaran. La figura comenzó a moverse con mayor rapidez. Sus movimientos se volvían más frenéticos mientras sus conjuros alcanzaban un crescendo. Sentimos una presencia maligna llenando la habitación, una presión invisible que nos dificultaba respirar. En ese momento, uno de mis amigos, paralizado por el miedo, cayó al suelo, y los demás nos acercamos para ayudarlo, pero la bruja levantó una mano y una fuerza invisible nos empujó hacia atrás. Nos quedamos impotentes, observando cómo la figura continuaba su rito, invocando fuerzas que no podíamos comprender. Finalmente, la figura dejó de moverse y bajó sus manos. El ambiente en la habitación cambió bruscamente. Las sombras se disiparon y la presión en el aire disminuyó. La figura, aún envuelta en su capa negra, se dio la vuelta y se desvaneció en la oscuridad, dejándonos temblando y llenos de preguntas sin respuesta. Nos miramos entre nosotros, tratando de procesar lo que acabábamos de experimentar. No era solo una actuación. Había algo real y peligroso en lo que acabábamos de presenciar. Sentíamos que habíamos tocado algo profundamente oscuro y antiguo, algo que no deberíamos haber despertado. A medida que la noche avanzaba, los sustos se intensificaban y la adrenalina aumentaba. El grupo tenía que enfrentar diferentes desafíos y pruebas aterradoras. Incluso fueron perseguidos por una manada de gatos negros que parecían estar bajo el control de las brujas. Nos adentramos más en el edificio, con cada habitación presentando nuevos desafíos que ponían a prueba nuestro valor. La siguiente sala estaba decorada como un laboratorio alquímico, con frascos burbujeantes y instrumentos de bronce dispuestos en mesas de madera. Un olor acre a azufre llenaba el aire, y el suelo estaba cubierto de un polvo dorado que brillaba débilmente a la luz de las velas. Mientras explorábamos el lugar, de repente, escuchamos un maullido profundo y gutural que resonaba por todo el espacio. De las sombras, emergieron varios gatos negros, con ojos brillantes que reflejaban la luz de las velas. Al principio, los gatos solo nos observaban, sus miradas fijas en nosotros con una intensidad inquietante, pero pronto comenzaron a moverse, rodeándonos lentamente como si estuvieran obedeciendo una orden silenciosa. Intentamos alejarlos, pero cada vez que dábamos un paso atrás, ellos avanzaban dos. Uno de mis amigos, aterrorizado, lanzó un grito cuando uno de los gatos saltó hacia él, arañándole la pierna. La sangre manó de la herida, y los gatos parecieron volverse aún más agresivos, como si el olor de la sangre los hubiera enloquecido. Nos dimos cuenta de que no podíamos quedarnos allí. Corrimos hacia la salida de la habitación, con los gatos persiguiéndonos, sus maullidos transformándose en gritos casi humanos. El pasillo al que llegamos era largo y oscuro, y aunque cerramos la puerta tras de nosotros, los maullidos seguían resonando, haciéndonos eco en los oídos y acelerando nuestros corazones.
Sabíamos que no podíamos detenernos. Teníamos que seguir adelante, enfrentando cada nuevo desafío que nos lanzara la experiencia. Los siguientes obstáculos fueron igual de aterradores. Nos enfrentamos a ilusiones que parecían tan reales que era difícil distinguir la realidad de la ficción. En una sala, un espejo encantado reflejaba versiones distorsionadas de nosotros mismos, mostrándonos como criaturas horribles con rasgos animales. En otra, una figura fantasmal emergió de la pared y comenzó a perseguirnos por un laberinto de corredores oscuros. La constante tensión y el miedo nos mantenían alerta, cada uno de nosotros luchando contra la creciente sensación de desesperación. El clímax de la noche llegó cuando nos encontramos de nuevo en el vestíbulo principal, donde todo había comenzado. Esta vez, la atmósfera era aún más opresiva, y podíamos sentir que algo grande y final estaba a punto de suceder. De repente, todas las luces se apagaron, dejándonos en una oscuridad total. Solo podíamos escuchar nuestras respiraciones rápidas y el latido acelerado de nuestros corazones. Luego, una voz resonó en la oscuridad, la misma voz de la figura encapuchada que habíamos visto antes. Sus palabras eran incomprensibles, pero el tono era claro. Estaba invocando algo, y sabíamos que lo peor aún estaba por venir. Conclusión: finalmente, lograron completar la experiencia de terror de brujas en Nueva York. Salieron del lugar agitados pero llenos de emociones y recuerdos inolvidables. Esta aventura les dejó claro que incluso en una metrópolis moderna como Nueva York, el misterio y la magia aún pueden encontrarse en lugares insospechados. Cuando las luces finalmente volvieron a encenderse, nos encontramos de pie en el centro del vestíbulo, todos juntos, temblando, pero ilesos. La figura encapuchada había desaparecido, y el ambiente de peligro inmediato se había desvanecido. Nos miramos unos a otros, tratando de comprender lo que habíamos vivido. Habíamos entrado en el edificio buscando una experiencia de terror, y habíamos encontrado mucho más de lo que esperábamos. Sentíamos una mezcla de alivio y euforia, sabiendo que habíamos superado nuestros miedos y enfrentado algo verdaderamente aterrador. Salimos del edificio, respirando profundamente el aire fresco de la noche neoyorquina. El bullicio de la ciudad, con sus luces brillantes y el sonido constante del tráfico, nos pareció extrañamente reconfortante después de la opresiva oscuridad que habíamos dejado atrás. Caminamos en silencio durante un rato, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos, tratando de procesar la intensidad de la experiencia. Finalmente, comenzamos a hablar, compartiendo nuestras impresiones y sentimientos. La adrenalina aún corría por nuestras venas, y nuestras voces eran más altas y emocionadas de lo habitual. Nos dimos cuenta de que, aunque habíamos vivido momentos de verdadero terror, también habíamos creado recuerdos inolvidables. La experiencia había reforzado nuestros lazos de amistad y nos había mostrado que incluso en una ciudad tan moderna y ajetreada como Nueva York, aún hay lugar para el misterio y la magia. Habíamos descubierto que los lugares más insospechados pueden esconder secretos oscuros y fascinantes, y que la búsqueda de lo desconocido puede llevarnos a vivir aventuras increíbles. Esa noche, mientras nos despedíamos y nos dirigíamos a nuestras respectivas casas, sentíamos una extraña mezcla de agotamiento y satisfacción. Sabíamos que, aunque la experiencia había terminado, las historias y los recuerdos que habíamos adquirido nos acompañarían por mucho tiempo. Cada vez que pasáramos cerca de aquel edificio abandonado, recordaríamos las sombras que habíamos visto y los murmullos que habíamos escuchado, y sabríamos que habíamos sido parte de algo verdaderamente especial y único. En los días que siguieron, compartimos nuestras historias con otros amigos y conocidos, reviviendo los momentos más intensos y aterradores. Cada vez que lo hacíamos, sentíamos una chispa de la emoción que habíamos experimentado esa noche. Y aunque algunos de nuestros amigos se mostraban escépticos, otros nos miraban con una mezcla de asombro y envidia, deseando haber estado allí con nosotros. Para nosotros,
La experiencia de terror de brujas en Nueva York se había convertido en una leyenda personal, una aventura que nos recordaría siempre que, a veces, enfrentarse a lo desconocido puede llevar a los momentos más emocionantes y memorables de nuestras vidas.